Para nosotros siempre es un honor y un privilegio contar con la presencia del doctor Javier Díaz Sten, quien ha presentado una acción de amparo de la cual vamos a hablar luego. Yo antes quisiera hacer una reflexión. Perdona, Pepe, sí. viene además en exclusiva, cosa que le agradecemos especialmente, porque sí. sabemos que todos los medios lo han estado llamando y es un detalle de consideración y de aprecio hacia nosotros. Muchísimas gracias, doctor Díaz Sten. Hay algo, doctor, que se llama señorío, clase, decencia, que es lo que yo siento que se ha perdido en el Perú y sobre todo en los altos puestos del sistema jurídico de nuestro país. Si yo, por ejemplo, fuese presidente del Jurado Nacional de Elecciones o miembro de la Corte Suprema y me proponen para ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y yo he sido militante marxista, leninista, maoísta, y como profesional he defendido terroristas, ¿no? Y como juez he liberado terroristas. Y como juez he liberado terroristas. Y tengo simpatía por los movimientos de izquierda, como le quieran llamar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces lo lógico es, no soy el más adecuado. Voy a hacer olas, voy a crear perturbaciones. Elijan a alguien más neutro, que realmente no pueda ser acusado de parcialidad, ¿no? Pero no, el hombre se aceptó, se aferró en el puesto y no hay terremoto ni lanzallamas que lo pueda sacar. Y ahí está, dispuesto a todo con tal de cumplir sus fines, sospechosos de parcialidad. Y luego el de la OMPE. Aquí siempre hemos tenido un buen concepto. Alguna vez cuando lo nombraron, bueno, es un hombre del cual tengo buenas referencias, yo le dije. Pero después me enteré que había ido como observador internacional. A montones de sitios. Pero a Venezuela. Por ejemplo. A observar las elecciones, las sucias e inmundas elecciones de Nicolás Maduro. ¿Y no dijo nada? No solamente no dijo nada, avaló. Imagínate. Que las elecciones habían sido democráticas y que no había forma de cuestionarlas o una cosa así, ¿no? Pero después de eso, ¿cómo puede ser jefe de la OMPE? ¿No? Sí. Después de haber avalado un fraude escandaloso en Venezuela, pones a ese mismo hombre como jefe de la OMPE. Por eso es que tenemos tantos líos y tantos cuestionamientos, ¿no? Porque hemos permitido que gente que no está preparada moralmente asuma el mando de estas instituciones. Y aparte de ello, jueces de otro tipo que tienen techo de vidrio, ¿no? Y entonces son fácilmente chantajeables, porque han dejado una huella pestilente en su camino, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Bueno, lo que está pasando es verdaderamente penoso para el Perú. Penoso además para el ciudadano, porque se está burlando su voto, ¿no? De una gran cantidad de peruanos, porque no solo tienen derecho a la verdad, ¿no? Sino que tienen derecho a que se respete su voto. Eso es un primer concepto. Después, en cuanto a las personalidades involucradas tanto en la OMPE como en el Jurado Nacional de Elecciones, es absolutamente cierto, pues, el rabo de paja pues, que tienen los actores, ¿no? Yo conozco al señor Salas Arenas personalmente, nunca he tenido amistad con él. Me parece una persona que no es idónea para ser ni siquiera juez, claro, ni de primera instancia. ¿Ah, sí? Sí, digo yo, es mi parecer. Y sin embargo llega a la Corte Suprema y después lo eligen, y eso es responsabilidad de la Sala Plena, lo eligen a presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, pues, por eso que se ha interpuesto el amparo, porque el amparo se activa no contra los actos arbitrarios del funcionario, ¿no? El funcionario que en realidad no está cumpliendo la ley, porque lo que tiene que cumplir el funcionario es la ley, es el principio de la legalidad. Por ejemplo, en el derecho penal la única fuente de derecho es la ley penal, ni siquiera la jurisprudencia, ni la costumbre, salvo el caso de las rondas campesinas del norte. Y tienen que cumplir la ley. Sin embargo, ha habido una serie de jurisprudencia, ¿no?, maquillada por los jueces caviares, ¿no?, argumentando otro tipo de circunstancias que no tienen nada que ver con la ley, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Grupo Colina,
de 3 delitos, yo les quité uno y en consecuencia por el principio de título preliminar de proporcionalidad de 25 años había que bajar pues aunque sea 1 año, 2 años. Claro. ¿No? Claro. Por principio Recuerdo me la explicación Claro. que dio usted en ese momento. Me masacraron, Sí. me fui a San Francisco y el mismo tribunal anuló la sentencia. Sí. Prevaricadoramente, porque tenía tanto valor esa nulidad como si lo hubiese hecho el Consejo Metropolitano de Lima. Esa es la verdad de las cosas. En este caso, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones está violentando la voluntad popular. Y en consecuencia, he pedido la nulidad de la segunda vuelta. Quise pedir la de la primera, conversamos con algunos actores y me sugirieron, entre ellos García Belaúnde, Claro. por supuesto, me sugirieron que lo haga sobre la base de la segunda vuelta, con el objeto de que vuelva a producirse la elección entre los dos candidatos, pero esta vez con una observación que prácticamente descalificaría de plano, por lo que podemos sospechar, al señor Castillo, ¿no? Claro. El señor Castillo es una persona, no es siniestra, porque para ser siniestro hay que ser inteligente, Sí, pues. ¿no? Pero sí es una persona que está en este momento, según mi conocimiento que tengo del marxismo, del pensamiento Gonzalo y de todo eso, está empezando a mentir. Está queriendo pasar como demócrata, ¿no? Cuando una vez que tome el poder va a implementar pues la ideología. Exactamente como han hecho todos los comunistas Esta dictadores del mundo. Es la historia de siempre. Fíjese usted, doctor, el Pedro Franqui es un economista caviar, ¿no? Vinculado al equipo de Verónica Mendoza, y a él se le ha encargado la responsabilidad Económica. de tranquilizar al país. sí, claro. ¿no? Entonces el señor dice que al señor Castillo le interesa la inversión privada y que ésta crezca y se desarrolle en la agricultura, en las pequeñas empresas y también en la minería, ¿no? Y sobre las importaciones, opinó que solo en el caso de las confecciones textiles debería haber salvaguardas. Por supuesto, yo no le creo nada y no olvido que el señor solo es un técnico que está ahí de arrimado. Y usted sabe que los técnicos se alquilan y cuando ya no sirven se les mete con más rápido de lo que enganta un gallo, se le mete un puntapié y se le saca de la oficina y punto, asunto concluido, ¿no? Así que el señor Pedro Franqui no tiene autoridad para hablar y prometer estas cosas. Además, recordemos que no que el dependen señor de él. Franqui ha sido años asesor directo de Javier Descanseco, que mentía en casi todas sus actuaciones. Mentía sin asco en casi todas sus actuaciones. Así. Y lo hemos vivido en el Congreso de la República, lo hemos constatado, yo lo he constatado en la comisión investigadora de la serie de irregularidades supuestos a reales que se cometieron en la época del gobierno de Fujimori. Pero me consta la cantidad de falsedades que afirmaba, amparado por supuesto y apoyado por el señor Franqui. Bueno, el señor Franqui dice incluso que están evaluando la permanencia nada menos que de Julio Velarde, presidente del BCR, evaluando, ¿no? Evaluando. Lo que ellos quieren es la plata que está en el BCR. Eso es lo que ellos quieren. Ha sido el mejor presidente del BCR que hemos tenido. ¿Y qué lo van a hacer? Julio Velarde sabe perfectamente. Julio Velarde sabe perfectamente que jamás le darían esa responsabilidad, ¿no? Jamás le darían esa responsabilidad. Y por eso ya adelantó que en lo que a él se refiere ha sido un gusto y un placer, muchachos, pásenla bien, buena suerte. Yo me iré pues a pasar mis últimos días en Madrid, pues, ¿no? Una pena, ¿no? Porque el Banco una Central pena, de Reserva está muy bien manejado desde años. Y fue considerado el mejor banquero del mundo, ¿no? Claro, y gracias a él tenemos la estabilidad monetaria que podríamos haber perdido. Así es. Sí. Bueno, y a ver, presentada que ha sido la cuestión de amparo, ¿cuál es el trámite que deberíamos de esperar que se le dé si se hacen las cosas como es debido? Como es debido, tienen que declarar la fundada, ¿no? Declarar la fundada ¿En cuánto tiempo? lo más rápido posible, porque las acciones constitucionales tienen como principio, así como en el habeas corpus está de por medio la integridad de las personas y tiene que ser en el acto, las acciones de amparo también tienen que tener una rapidez con el objeto de restablecer pues el derecho atropellado. El derecho atropellado, Claro. ¿no? Y se interpone contra las autoridades, no contra la ley, sino contra las autoridades. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Inclusive pueden
terminar con responsabilidades penales muy serias, ¿no? Porque lo que está pasando en el Perú es verdaderamente delictivo. Claro. Todo lo que está pasando es delictivo con el agregado de que se trataría de un delito masa. O sea, se le puede agregar a la pena que corresponde un tercio más porque es delito masa, porque es en agravio de muchísima gente. de todos los De todos peruanos los electores. Claro. ¿No? Una pregunta. Esto es lo que yo llamo la trampa de la falsa democracia o de la democracia estúpida. Porque es que con corrupción no funciona nada, ningún sistema funciona con corrupción. Si tenemos a un Jurado Nacional de Elecciones que es, en teoría, según la Constitución, la última palabra, entonces, suponiendo que, o sea, todos, la gente sensata, decimos, sí, ha habido un fraude grandísimo y por tanto lo lógico en todo caso sería anular las elecciones y volver a una segunda vuelta. Pero, y eso es lo que plantea la acción de amparo. Pero no pueden aducir los de Jurados Nacionales de Elecciones, no, nosotros somos la última palabra y por tanto el Poder Judicial no puede... No, imposible. Porque tener la última palabra, siempre que esa última palabra sea legal. Sea legal, Todo correcto, ley. correcto. Es como que un juez supremo diga, la Corte Suprema es la máxima, ¿no? Y el juez supremo es coimero, Claro. ¿no? Claro. Sí, él no tiene la última instancia porque es una instancia nula. Claro, es que, por eso, es última palabra siempre que se estén haciendo las cosas como con corresponde. decencia. Hayan actuado con corrección. Claro. De otra manera, sí, pueden ellos declarar ganadora al señor Castillo, por decir. bien. ¿No? Pueden declararlo, está bien, Sí. pero eso no significa que no tengan los procesos penales correspondientes, ¿no? Claro. Claro. Y pueden terminar como pasó en Bolivia, a los 30 días, ¿no? Se armó la de San Quintín, salieron todas las pruebas del fraude, ¿no? Claro. Y Evo Morales tuvo que salir corriendo del país. Hay ¿no? una apotegma, un latinismo que dice quod nullum est, nullum effectio producit. Lo que es nulo no produce ningún efecto. Correcto. Entonces, en este caso, ellos pueden nombrar a quien les dé la gana. Pero si hay vicios de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales y eventualmente hasta civiles, ese acto jurídico se anula. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos, según el Código Civil, se anulan por error, dolo, violencia o fraude, ¿no? Y habiendo en este caso fraude, ¿no? O error, dolo, violencia, simulación o fraude, cualquiera de esas 5 circunstancias, los actos jurídicos de estos funcionarios que se dice que tienen la última palabra quedan anulados, sin perjuicio, repito, de las responsabilidades adicionales, ¿no? ¿Ante quién se ha presentado esta acción de amparo? Ante el juez constitucional. Constitucional. Ok, y entonces ¿es un juez o es una corte que Es un tiene- juez, es un primero, juez? sí. Es un juez. Ya. Tiene que admitirla. No, podría... No necesariamente. No, Si así no fuese, puede ir al Tribunal Constitucional. sí. ¿Ah? Sí. Ah. Y habría que hacer el alegato Y en si el Tribunal hubiese una Constitucional. sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la acción de amparo del doctor Javier Villestein, ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto que pueden haber proclamado a Perico de los Palotes, pero si hay una resolución favorable a esa acción de amparo, se arma el Es caos en el nulidad. país. ¿no? Claro. Se arma el caos en el Ahora, país. el otro tema puede ser que, salvo el caso del doctor Ferrero, ¿no? El Tribunal Constitucional dejó de ser constitucional cuando anuló, pues, convalidó el golpe de Estado del 30 de septiembre, ¿no? Por supuesto. Entonces prácticamente dejó de ser constitucional porque lo primero que debió hacer es actuar, ¿no? Dicho sea de paso, esa sentencia del Tribunal Constitucional, que a todas luces para la gente sensata y que conoce un poquito y que no está mediatizada por la prensa, era evidentemente un golpe y esa sentencia, por tanto, es ridícula, ¿no? Es inconstitucional. Ok, o sea, en realidad, el día de mañana se puede declarar que es una barbaridad lo que Sí, debería de ser, sí, ¿no es debería. cierto? Sí. Porque si no, entonces en el futuro, o sea, con ese precedente podrían decir que otros presidentes también me negaron la cuestión, fácticamente la y confianza y por tanto disuelvo el Congreso. algo mucho más grave. Yo sospecho, es mi opinión, de que este mismo Tribunal Constitucional ya debe haber establecido lazos con la gente del señor Castillo, por ejemplo. De ¿no? todas ¿no? maneras. Para decir, por si acaso, somos 4, somos la mayoría acá, ¿no? Y necesitas un tribunal que convalide las barbaridades que vas a hacer, ¿no?
déjanos nomás en el puesto. Sí, pues. Déjanos en el Sí, puesto. claro. Y entonces podríamos tenerlo 5 años más. Sí, por eso, escúchame, no tendrá Por por eso eso, que ver, pregunto, no tendrá eso por es eso tan que ver importante. que el señor Sagasti le haya amenazado Por al eso. Congreso, es decir, si ustedes nombran a los reemplazos del Tribunal Constitucional, yo saco al pueblo a la calle y va a ser peor Exactamente. que en noviembre. El Tribunal Eso lo dijo. Constitucional es la clave para toda la barbaridad Pero por que supuesto. podría hacer un hombre como Castillo. Por eso es que Sagasti se desespera con el Congreso por la posibilidad de que elijan a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, supuesto, que por es su derecho, ¿no? Que es su derecho. Es una función Claro. concreta Claro, del Congreso de la República que no puede ser observada por nadie, ¿no? Claro. Con que elijan a 2 es suficiente. Sí, claro. Y déjenle al próximo Congreso la elección de los otros 4, ¿no? Historia concluida. Pero las presiones que hay en estos momentos del grupo de gobierno de Palacio y del señor Castillo con los congresistas actuales No, y con actos populistas incluso, están agarrados al meñique. me hace ¿No? pensar Ya lo se está peor, me hace acomodando pensar lo a peor. un hipotético gobierno de Castillo. Sí, pues. Efectivamente, efectivamente. Como es corriente, por ejemplo, en los caviares. Esto Ya está Guzmán, por ejemplo. ¿Ah? Ya está Guzmán. Guzmán ya lanzó ya su... fue, sí, Sí, a pedir, según el propio Cerrón, que lo ha descubierto, ha dado a conocer, ¿no? Ha ido a pedir una serie de cosas y por último la presidencia del Consejo de Ministros. Cuando avalaron el tema de la cuestión de confianza, nosotros dijimos en este programa, lo que están cometiendo ustedes un error mayúsculo. Por supuesto. No solamente para el presente, sino también para el futuro de nuestra patria. Porque viviendo en un país como el que vivimos, no podemos descartar la posibilidad que en algún momento llegue un demente o una ideología de locos al poder. Y entonces, ¿cómo se le controla? Claro. ¿Cómo se le controla? El Congreso sería una marioneta. Así Con es. las atribuciones que ustedes le han dado, entonces no tenemos Congreso. Claro, Sí. claro. Y otra cosa, la pretensión de Castillo de hacer una asamblea constituyente es completamente ilegal. Inconstitucional, por supuesto. porque ya la Constitución ha establecido cuál El es la manera mecanismo de para cambiar, modificarla. Así es. modificarla. Así es. ¿no? Así es. Entonces, lo otro es es casi un golpe de Estado. Sí, eso Es un hay golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Pero hay que explicarlo bien porque la gente no sabe. O sea, la gente no, porque los medios no informan eso, y es muy importante incidir en eso, doctor. A ver, la Constitución establece los caminos, el único camino posible, constitucional, para modificar La la Constitución. Entonces, lo que aparenta ser democrático de un Congreso Constituyente es completamente inconstitucional, no está Claro. previsto. Así. No, y es ultrademocratismo. Exacto, Es exacto. ultrademocratismo. Es el populismo llevado al extremo. Ellos creen que como se convoca al pueblo, el pueblo tiene la última palabra, no un momentito. No, pues. El pueblo tiene la última palabra, pero por los mecanismos que establece la Constitución, Correcto. en este caso la representación parlamentaria, ¿no? Esto es bien peligroso, pero sí se daría el supuesto de un golpe de Estado, y frente a un golpe de Estado Cabe la insurgencia. cabe la insurgencia por un mecanismo que yo considero equivocado de la Constitución. Dice la insurgencia de los civiles, pero yo digo no solo de los civiles, Así es. debería ser de los militares. ¿Por qué? Porque eso sería una discriminación Exactamente. contra los militares. Claro. Entonces solo los civiles se pueden rebelar y los militares van a combatir a esos civiles, es una contradicción. Por supuesto. Entonces, A ver, doctor, eso me lleva a este tema. Yo, por casualidad, en una reunión, me encontré con un grupo de altos mandos militares, ¿no? Y hice una parte en la reunión con el anfitrión, ¿no? Para conversar sobre estas cosas, ¿no? Y entonces aceptaron conversar. Yo dije, ¿qué posibilidades hay de que suceda esto? No, me dice ninguna. Nosotros vamos a respetar el orden constitucional, ¿no? Diga lo que diga el jurado, lo vamos a respaldar. Muy bien, ya, ¿de acuerdo? Correcto, ya. 2, ¿qué pasa si ese presidente electo, ¿no? o ese presidente en funciones rompe el orden constitucional? Correcto. Rompe el orden constitucional, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ese señor se pone al margen de la ley. así es. De modo que las instituciones, y eso los incluye a ustedes, tienen todo el derecho
No solo el derecho, todo el derecho el deber. y el deber de considerar que delictivos esos actos Por supuesto, y y tienen el delincuentes deber a sus de autores. defender la Constitución. Ah, Exactamente. así es. Y de la soberanía, porque acá, en este mismo momento, la candidatura de Cerrón Así. y de Castillo, porque no hay ni unidad Así ni es. unidad de criterio, ni unidad de dirección, Así es. esta candidatura está siendo aupada por Venezuela, por Bolivia, por Argentina, ¿no? Sí. Nicaragua. En Nicaragua, y en consecuencia ya se está afectando la soberanía nacional. Sí, pues. De modo que el militarismo, nosotros no somos militaristas, pero el militar tiene que tomar en cuenta esto porque es su deber constitucional defender la soberanía Así es, defender la soberanía y defender la Constitución. y defender la Constitución. Mi Exactamente. conclusión de esa reunión junto con mi amigo es, ¿no? Finalmente, dados esos pasos, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? Bueno, ese es otro escenario. Ese ya es otro escenario, ¿no? Que Vamos. pondría en discusión al interior la debida obediencia y la subordinación, ¿no? Continuamos conversando con el doctor Villestein. A ver, Sagasti en realidad es encargado de la presidencia, ¿no? Es encargado de la presidencia, no es un presidente constitucional, es un encargado de la presidencia cuya única función debiera ser abrir y cerrar la puerta del despacho. Esa es la verdad de las cosas. Es cierto. Habría que, hay que repetir eso. Sí. No tiene. Es No- el encargado Sagasti. No tiene Claro. la sangre real del voto popular, es Claro, un no encargado tiene. de la presidencia. Claro. Eso es todo, eso es todo. Así Y él es. se toma atribuciones, yo como presidente constitucional, no, tú eres el encargado de la presidencia, Claro. que debe limitarse a hacer la menor cantidad de Abrir cosas y cerrar para el traspasarle el despacho. poder a quienes llegan con la autenticidad real del voto del pueblo. Claro. Por eso tenía como principal responsabilidad asegurar unas elecciones transparentes. Así de sencillo era el tema. No solo no lo ha cumplido, sino que ha colaborado a que sean turbias las elecciones. Francamente. Yo por lo general lo trato bien, pero a mí lo que me ha indignado en estos últimos 2-3 días es el comportamiento que ha tenido con los militares en retiro. Ahí está. Porque esos hombres, mientras él le pedía autógrafos a Serpa, a Cartolini, al árabe, ¿no? Ellos ¿no? eran- Y suplicaba por su libertad en la embajada del Japón, Así es. estos mismos militares se jugaban la vida, lucharon contra Sendero, vencieron, ¿no? E impidieron que el Perú se convierta en un gigantesco campo de exterminio masivo. Son soldados a los cuales hay que tratar con respeto, con mucho respeto. Y viene este tarado, me van a disculpar, este imbécil, a maltratar así a los soldados de nuestro país, a los vencedores del terrorismo y que le dieron un destino y un rumbo a nuestro país. Eso me parece realmente Miserable. ofensivo. ¿no? Miserable. Ofensivo. No, y un ataque vil y se atreve a enjuiciarlos. Sí, lo a cual enjuiciarlos. ya es un ataque vil, miserable y canallesco, ¿no? Ignorante además, ¿no? ¿Ya? Porque el militar en retiro tiene todas las facultades, ¿no? Que los- de cualquier los civil, civiles. claro. No, porque los otros sería completamente discriminativo. Pero claro. Entonces es ignorante de parte de él y mezquino, pues, ¿no? Mezquindad en parte. Porque además ahí hay militares como el almirante Montoya, el almirante Cueto probablemente, gente de mucha calidad, Claro. gente que han defendido la patria, ¿no? Frente al terrorismo, arriesgando su vida, y resulta que ahora se les quiere recortar derechos. No, es increíble. Es increíble. Yo no sé, por ejemplo, esto, Pepe, el Congreso, o sea, yo si estuviera ahorita de congresista, de inmediato habría propuesto la interpelación de la ministra de Defensa, que además está en la misma línea, ¿no? Claro. Está- Que le ordena al procurador iniciar acciones Imagínate judiciales tú, contra los firmantes imagínate tú, de ¿qué un espera el documento, Congreso? espérate, que expresa ideas. No, yo nunca me voy a cansar de repetir, doctor, dígame si estoy equivocado, que la enunciación de ideas no constituyen delito. No, es Todo libertad lo de contrario, es un libertad, derecho es- perfecto y natural Claro, reconocido por la Constitución así es. como inherente a todo ser libre. O Claro. estamos hablando de esclavos, Liber- o estamos hablando de ciudadanos por la mitad. Así ¿Qué es. es esto? No, libertad de ¿Dónde expresión. estamos? ¿Qué clase de periodismo y de parlamentarios tenemos? Claro, eso es libertad de expresión, libertad de pensamientos, ¿no? Por supuesto.
una cobardía del Congreso si de inmediato no procuran la interpelación de la ministra de Defensa. Es evidente. No tiene ningún derecho a hacer lo que ha hecho. Es un atropello a los derechos de los militares. Militares en retiro. Sí. Militares en retiro, claro. Pero militar en retiro fue Bolognesi, por ejemplo. Por supuesto, que volvió para combatir. Volvió para combatir y para morir por su patria. Y Alfonso Ugarte. Y Alfonso Ugarte, así es. Que dejó su hacienda, que era un hombre rico y llevó su tropa propia para luchar por el país. Caballos, ¿no? Así es. Sí. Y así por el estilo, hay cantidad de casos, de ejemplos, ¿no? Por eso, mucho respeto cuando se habla de los militares en retiro, en situación de retiro, claro. ¿no? ¿Pero qué le puedes pedir, pues, a un rojo? Bueno, como dice el doctor. A un rojo, que vea a los militares como enemigos, que vea a los militares como los monstruos que derrotaron al terrorismo, al senderismo, ¿no? E impidieron que se cumplan los sueños de opio de esta gente, ¿no? Sí, pues. Porque ahí hay eso, lo que hay es odio, hay rencor, desprecio profundo. Y revancha. ¿Ah? Hay revanchismo. Por eso es que le pusieron una ministra, una señora interesante, pero que no tiene nada que ver con la función militar. Y para decirle Sagasti en su lenguaje, ustedes para mí no significan nada. Ahí les pongo a una señora que no tiene idea de lo que es una función militar, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Claro. ¿No? Tenía para darse el lujo de pues, coger a un militar como Quiabra y tantos otros más, ¿no? Pero no. Yo he conocido a algunos jueces de la Suprema que decían que Bolognesi no se había inmolado, sino que se había rendido. Imagínese. O sea, imagínese. Era rojo. Rojo, pues, comunista, comunista. Claro, pues. claro. Entonces, una cosa, pues, atroz, ¿no? Porque el comunista no puede, digamos, entender la función de la Fuerza Armada, porque es un obstáculo para conseguir sus objetivos. Claro, claro. Pero como no han podido conseguir el objetivo por la vía militar o por la vía de las armas, ahora están infiltrando instituciones. Evidentemente. No solamente, por ejemplo, en la educación, ¿no? Y los títeres de esta maniobra son los caviares, porque están en su modo de meterse pues en las instituciones, claro, en los colegios, lavando cerebros, pues, ¿no? Y metiendo lo que siempre han metido y a lo que nunca han renunciado. Frase que todos conocemos, ¿no? Carlos Marx, Manifiesto Comunista, la violencia es la partera de la historia. Mao Zedong, el poder nace del fusil. Lenin, la paz solamente es un respiro para la guerra, ¿no? Nuestra moral está absolutamente supeditada a los intereses de la lucha de clases. Desde esa óptica, el interés del aliado o del amigo no tiene ningún valor para ellos, ¿no? Al mismo que abandonarán o pondrán de lado una vez que hayan conseguido sus metas y objetivos. Hay que tener claro contra quién se combate, porque de otra manera llegan como ninfas, como sirenas, ¿no? A entregarse a los dientes del tiburón, ¿no? Así es. Creo que y la gran mayoría de estos rojos, uno habla de Carlos Marx y le dicen salud porque cree que ha estornudado. Sí. No lo han leído ni lo conocen. No tienen idea. No han leído los manuscritos económicos filosóficos de 1848. No, y la gran tragedia nuestra, doctor, es que por casi 50 años le entregamos el dominio del magisterio a Patria Roja, ¿no? Claro. ¿No? Y entregamos el Ministerio de Educación para no hacerse problema a los políticos de turno, el control del rojerío. Sí. Han reescrito la historia. Así es. Y aparte de eso, sacaron cursos como educación cívica, educación premilitar o militar, esas cosas, ¿no? Que nosotros sí hemos pasado, ¿no? Sí, claro. Y fueron inculcando de poco a poco ideas y conceptos nuevos. Han copado, ¿no?, las instituciones. Así es, ¿no? Ya no por el fusil, ese error cometieron en España, y ahí están los líos que tienen. Ese error lo cometieron en Chile. Por 30 años manejaron la educación. Ahí está. Y ahorita está Chile. Y eso es lo que está pasando a las portas de la debacle. Completamente. Esta constituyente que quieren... Completamente. Sí. Los muchachos confunden a Miguel Grau con Abimael Guzmán, ¿no? O Abimael Guzmán con Grau, ¿no? Pero, sobre el tema que estamos hablando ahorita, también Alberto Jordán Briñó le pone en su Facebook algo que es bien significativo. Señor encargado, le dice, señor encargado de la presidencia del Perú, ¿sabía usted que el señor coronel
Francisco Bolognesi se encontraba en situación de retiro. Claro. Y regresó para vestir nuevamente el uniforme del glorioso ejército peruano. Y morir, cuando por el supuesto. país estaba siendo atacado por una potencia extranjera que de alguna manera no era mal vista por el presidente de turno, Nicolás de Piérola. Cosa parecida pasa ahora. Los almirantes y generales levantan su voz de protesta cuando la patria está siendo atacada por potencias e ideologías extranjeras. Y estos son amenazados por el presidente de turno, por usted. Piérola le negó la ayuda militar y le envió telas de yute para que cada uno se haga su uniforme y munición que no servía para las armas que tenían. Ahora usted los amenaza con sanciones judiciales. La historia se repite. Así como borraremos la memoria de Piérola, así como borraremos su memoria de la historia del Perú. Claro, pero ahí hay un debate, ahí hay un debate, ¿no? Sobre el comportamiento de Nicolás de Piérola, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Pero a Sagasti sí hay que borrarlo de la historia, francamente. Como hay que borrarla a Vizcarra, por cierto. No, pues bueno, Vizcarra más que borrarlo hay que meterlo preso. Sí, claro, efectivamente. ¿No? Sí. Efectivamente. Es una cosa escandalosa lo que ha pasado con ese señor. Bueno, en el fondo él es el causante de todo lo que estamos viviendo. El germen. El germen. Absolutamente. Ahí empezó todo. Sí. El daño que ha hecho Vizcarra es incalculable realmente. Sí. Es incalculable. Ayudado por los medios, ¿no? Ayudado por los medios de comunicación y el fracaso de no haber podido construir instituciones sólidas en nuestro país, ¿no? Las instituciones pueden ser, las instituciones de todo tipo, la iglesia incluso, militares, pueden ser fácilmente infiltradas y luego prostituidas o dinamitadas desde adentro, ¿no? O tomadas bajo su control, como pasa con tantas instituciones en el Perú, ¿no? Y no hay los mecanismos de control y de fiscalización para impedir que personas con el alma envenenada lleguen a controlar las instituciones tutelares de nuestra patria, ¿no? Pues bien grave. En eso estamos. Sí. En eso estamos. Y ahí estamos, en la trampa de la falsa democracia, de la democracia estúpida. Claro. En eso estamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la amabilidad y la deferencia que ha tenido. Encantado con la invitación. Esperemos que tal vez su acción de amparo no tenga un efecto inmediato, pero en todo caso es una acción de amparo para la historia. Claro, claro. Así es. De todas maneras. Así es. Sí, muchas gracias por Muy bien, la doctor. invitación. Muy bien.